¿Qué tal, amigas, amigos del Facebook? Les saluda Alan García Huitrón. Como ustedes recordarán, en los días pasados hice una publicación para invitarles a todas y todos a pues este diálogo interactivo que sostendré con quien guste conectarse, con quien guste generar este diálogo, esta comunicación interactiva acerca de la criminología. Como ustedes saben, pues estamos en cuarentena, en sana distancia, ante esta contingencia, ante esta declaratoria de la emergencia nacional, pues he decidido generar otro tipo de cuestiones, otro tipo de comunicaciones a través de esta página que es mi página profesional eh, sobre criminología. Entonces vamos a esperar un poco a que se conecten algunas personas que estén interesadas en dialogar y en discutir acerca de esta disciplina científica. Entonces vamos a esperar unos cuantos minutos para que se puedan ir sumando a este diálogo. También voy a compartir una presentación ahorita, compartir pantalla, para que ustedes puedan seguirme en esta transmisión. La idea es que en términos generales, pues yo haga una breve introducción, algunas problemáticas que me parecen muy importantes en torno a la criminología en México. Y posteriormente, pues surjan dudas, comentarios, preguntas que retroalimenten y que enriquezcan esta comunicación, este diálogo interactivo. Ustedes pueden comentar, ¿verdad? En la pantalla. No sé si gustan como presentarse o decir si estudian criminología o si están pensando estudiar criminología, si ya laboran en este ámbito. Repito, la idea es un poco dialogar acerca de esta disciplina científica y pues llegar a algunas reflexiones, algunos puntos no siempre concluyentes, pero sí que nos ayuden a entender un poquito más esta disciplina social y política. ¿Dónde veo los comentarios de ustedes? ¿Qué tal, Ramsés? Ya, ahora sí, ya, aquí los estoy mirando. Wendo, ¿qué tal? Wendo Sabas, una colega que nos invitó hace ya como 2, 3 años, ¿no, Wendo? O menos, a presentar nuestro libro de la familia y la delincuencia en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en trabajo social, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, y allá, por allá estuvimos el maestro Daniel Kunjama y un servidor presentando este libro que pues ahora está ya agotado en las librerías, ya prácticamente no lo encuentran, eh, pero está en digital. Me parece que incluso hace un par de semanas el Instituto Nacional de Ciencias Penales lo volvió a promover ya como libro digital. Entonces ustedes pueden meterse ahí en la página y solicitarlo para que les llegue a su correo. Es un libro muy interesante sobre un aspecto que me parece fundamental discutir, que es la familia, ¿no? La importancia de la familia y su influencia en las y los jóvenes que se inmiscuyen en las trayectorias criminales. Saludos, Leo. También Leo, un entrañable amigo, coordinador, profesor ahí de criminología en la Universidad Mexiquense del Bicentenario en Ixtapaluca. Un saludo.
Y bueno, la idea, como les comentaba, es hacer una pequeña introducción sobre la criminología, algunos problemas, algunos pros y contras que yo miro y que seguramente ustedes compartirán sobre esta disciplina en nuestro país. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan mirar algunas diapositivas. Déjenme, no sé, espérenme un poco para compartir la pantalla. Pero bueno, la idea es, al ratito les paso subo la presentación. Es un poco como les comentaba, esta diapositiva, esta presentación, este diálogo interactivo se intitula ¿Qué es la criminología? Y el objetivo pues es reflexionar sobre esta disciplina científica a través de sus históricos aspectos teóricos y empíricos para conocer pros y contras en el campo de acción práctica en nuestro país. Como ustedes saben, la criminología pues ya lleva muchísimo tiempo. Si bien es cierto, algunas personas creen que es algo novedoso, algo reciente. Bueno, si vemos la historia de cuándo surge, ¿no? Prácticamente 1850 es cuando aparece el término primero de criminólogo en uno de los periódicos más importantes de Gran Bretaña y después ya como criminología también en otro periódico. Posteriormente ya, como ustedes saben, Garófalo, Ferri, Lombroso, este trío del positivismo, pues difundirán, sistematizarán todos esos aspectos para ya entonces hacer surgir científicamente lo que hoy conocemos como criminología. Entonces la idea es esa, como un poco reflexionar sobre esta disciplina, sobre todo para conocer los pros y contras de acción práctica en nuestro país, el campo laboral, en fin. La dinámica, como les comentaba hace un par de minutos, es que yo haré una breve introducción de máximo 10 minutos para posteriormente pues hacer un diálogo, ¿no?, interactivo con el auditorio por medio de preguntas y respuestas. La idea es que se haga como un ping-pong entre ustedes y yo, y también entre yo y ustedes, para que juntos podamos, como les decía, enriquecer y retroalimentar algunas dudas que tengamos sobre esta disciplina. Entonces, el primer punto creo yo que es lo que yo llamo entre el auge y el desencanto, ¿no? Hace un par de semanas la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría Federal, publicó un cartel donde se habla de cuáles son las carreras más importantes de, de los millennials, ¿no? El top 5 de las carreras millennials. Entre ellas está la criminología. Como ustedes saben, desde hace yo creo que unos 10 años para acá, eh, las y los egresados de media superior, de preparatoria, pues hoy tienen como prioridad estudiar criminología, estudiar criminalística, y es precisamente por eso que se ha convertido en una de las carreras o de top de carreras millennials. Este cartel que sacó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social habla de que además de la criminología, también la ingeniería ambiental, psicopedagogía, diseño y traductor también son otras carreras que están ahora muy de moda, por así decirlo, entre la comunidad millennial. Esto es muy importante porque nos habla de un auge. Les decía yo que este auge pues, prácticamente desde el 2006. Yo identifico tres factores que han sido como muy importantes para que las y los jóvenes, las y los adolescentes, pues tengan intención en estudiar esta carrera. Por un lado, pues la incidencia delictiva, la criminalidad, la violencia que vive en nuestro país desde hace prácticamente un par de décadas, pues obviamente sugiere e invita a la población, todo a este sector eh, juvenil, pues a buscar respuestas, a interesarse por estudiar, por trabajar en este ámbito de la criminalidad y la violencia. Y sin duda una de las disciplinas pues más importantes en torno a estas ciencias penales es la criminología, junto con la criminalística, el derecho penal, la victimología, en fin.
Otro de los factores que también yo encuentro, no sé si ustedes compartan, que ha incidido en que crezca esta matrícula, esta demanda por criminología en el ámbito educativo, pues son los medios de comunicación. Ahí les recomiendo un libro también del Instituto Nacional de Penales que coordinó, bueno, más bien es coautor el doctor Martín Marrón, que se llama El efecto CSI. Es muy, muy interesante también porque ahí observamos precisamente y profundizamos sobre cómo han impactado estas series de televisión norteamericanas desde los años principios del 2000 para precisamente pues generar este interés por estudiar criminología y criminalística. Entonces es otro de los factores. Primero, la incidencia delictiva, el aumento de la violencia y por otro, los medios de comunicación. Como hoy sabemos, pues la televisión en sí se ha convertido en pues los nuevos padres, ¿no? Las nuevas madres de las generaciones presentes y a través de ellas es que se va conociendo la realidad o desconociendo la realidad. Como sabemos, también los medios desinforman, subinforman, pero bueno, es precisamente este es otro de los factores, ¿no? Y que tiene que ver con el impacto que ha tenido las redes sociales, los medios digitales, la televisión en nuestra vida cotidiana. Y finalmente, el tercer factor que también yo miro como muy importante en torno a por qué se ha convertido la criminología en este top de carreras millennials es pues la participación de los privados en el sector educativo, en particular en la criminología y la criminalística. Como observamos, pues prácticamente de el 100% de las universidades que imparten criminología, criminalística, pues el 95%, un poquito más, son del sector privado. Hay muy poquitas universidades públicas que ofrecen licenciatura, maestría o doctorado de criminología. Entonces, gran parte de este boom, ¿no?, de criminología desde el 2006-2005, pues se debe también a esta incrementada participación de los privados en el sector educativo, particularmente en el sector de superior, ¿no? Entonces, es así que vemos que la mayor parte de las universidades, de los centros, de los institutos que ofertan este tipo de estudios criminológicos, pues son universidades privadas. Eso quiere decir que también pues los privados se han aprovechado, ¿no? La idea es comprender que estos tres factores no han sido aislados, sino más bien son dinámicos y están entrelazados. Así es que un mayor aumento de la violencia y la criminalidad pues es aprovechado por el sector privado educativo para ofertar este tipo de disciplinas y así pues captar a una mayor cantidad de población. Entonces tenemos esos tres factores, ¿no? Desafortunadamente, ese es el auge, ¿no? El auge de la criminología, de por qué se ha convertido en una de las carreras más importantes. Desafortunadamente, esto no ha traído como consecuencia, pues, que haya un impacto también en lo profesional. Es decir, tenemos más estudiantes que quieren estudiar criminología, que están estudiando criminología. Bueno, lo ideal es que egresados, ¿no?, estuvieran laborando, estuvieran participando activamente en el campo profesional. Desafortunadamente no es así y es cuando, como les decía, estamos entre el auge y el desencanto. El desencanto tiene que ver con ya no el aspecto educativo, sino más bien con el aspecto profesional. Es así que tenemos una mayor demanda, mayor oferta de criminología educativa, pero del lado profesional tenemos una caída. Muchos de los criminólogos, y eso está aprobado también, les recomiendo el informe que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad desde hace prácticamente 4 o 5 años. En casi todos sus informes habla de que, en efecto, la criminología es una de las carreras que más interesan hoy en día a las y los adolescentes. Sin embargo, está entre las 10 con mayor informalidad. Es decir, que cuando egresan los criminólogos, las criminólogas, terminan trabajando, perdón, no en el aspecto criminológico netamente o concretamente, sino en otro tipo de actividades, otro tipo de oficios que nada o poco tienen que ver con la criminología. Entonces está entre las 10 carreras con mayor informalidad, también está entre las 10 carreras con mayor desempleo. Eh, Muchos, y hay varios memes que ustedes han seguramente visto en el Facebook, en las redes sociales, donde pues se ironiza, ¿no?, sobre esta cuestión, sobre esta situación de que como criminólogo o criminólogo, al salir de la licenciatura, pues es muy, muy
probable que no encuentres trabajo. Entonces está entre las 10 con mayor desempleo, entre las 10 con mayor informalidad y también entre las 10 con mayor o con menor salario. El salario promedio de este informe que hace el Instituto Mexicano para la Competitividad, que en concreto se llama Comparando Carreras, se habla prácticamente 10,000 pesos en promedio gana un criminólogo. Si nosotros miramos, obviamente hay picos, hay gente que gana mucho más, hay gente que gana mucho menos, pero el promedio está en 8,000, 9,000 pesos mensuales que gana el criminólogo según este informe del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y en este informe incluso se dice que alguien con preparatoria gana un poquito más, ¿no? Que alguien que tiene una licenciatura en criminología. Digo, eso también es importante no alarmarnos porque esta situación, esta condición del desempleo, de la informalidad, pues no es propia de la criminología, es también compartida por un montón de disciplinas, por un montón de carreras que tiene que ver también con las condiciones sociales y económicas que vive el país. Un país, como ustedes saben, con mucha desigualdad, con mucha pobreza, con un bienestar mínimo, en fin, con varias problemáticas que hacen que, y está probado también por diversos estudios, que alguien que tiene menos educación gane un poquito más. ¿Por qué? Porque los empleos ofertados en nuestro país, pues principalmente se dirigen a a la mano de obra, no a gente que tiene maestrías, que tiene doctorados. Es así que vemos muchos casos de gente que tiene maestría, que tiene doctorados, que tiene 2 licenciaturas y gana muy poco o le es muy difícil encontrar trabajo. Pero eso tiene que ver con la oferta que tiene la economía, el neoliberalismo en nuestro país, que principalmente se dirige a mano de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente a trabajos más precarios, menor salario. Pero sí es muy importante que nosotros también nos concentremos en cómo esto impacta a la criminología. Entonces, en términos generales, por eso es que yo le hablo de este fenómeno entre el auge y el desencanto. Hay una mayor oferta, hay una mayor demanda de jóvenes que quieren estudiar, de universidades que ofrecen la licenciatura, la maestría, el doctorado en criminología, pero desafortunadamente también la criminología en ese sentido enfrenta una contradicción, ¿no? Un desencanto en lo laboral. Entonces, ahí vemos que es muy importante tener esta cuestión. Pero, ojo, esto no es como un destino, ¿no? Podríamos decir, bueno, y la criminología está destinada a precisamente esta contradicción, a no obtener empleo, a difícilmente encontrar un trabajo. Yo he propuesto que esta contradicción, que este fenómeno del auge y el desencanto se debe a tres motivos, tres factores que son muy importantes, creo yo, y que pues visualizarlos, subrayarlos, creo que es el primer término, la tarea que tenemos todos para pues ir ampliando, ¿no? El fenómeno laboral, las perspectivas laborales de la criminología en nuestro país. Por un lado, la confusión mediática, ¿no? Como ustedes saben, todavía hoy, en pleno siglo XXI, 2020, se sigue confundiendo la criminología con la criminalística, con el derecho, con la medicina, con un montón de disciplinas, con un montón de saberes. Muchas veces esa confusión es a propósito, ¿no? Muchas universidades utilizan, y ustedes lo saben bien, pues en sus carteles, donde ofertan pues en los carteles aparecen criminalistas, ¿no? Aparecen peritos con su bata, con diversas cuestiones que tienen que ver más con la criminalística que con la criminología. Incluso fíjense ustedes, hay un par de carteles que difundió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría Federal, donde también se observa cómo confunden la criminología con la criminalística. En uno de ellos habla de qué hace un criminólogo y ahí la imagen están los peritos en el lugar de los hechos. Y en otro cartel que también tiene la Secretaría habla de que la criminología es una de los saberes o de las disciplinas más importantes en las cuales coadyuva con la medicina, ¿no? Entonces ahí volvemos a esta parte, ¿no? De la confusión, que les digo, no es propia de gente que no está relacionada con el conocimiento, sino que incluso secretarías, como es la Secretaría del Trabajo,
confunde todavía la criminología con la criminalística. Y como les decía, esto sucede también en las universidades. Si nosotros vemos en las universidades los programas de estudio, yo incluso, yo soy criminólogo criminalista de formación, de licenciatura, y ahí observamos que una universidad habla de las dos, ¿no? De las dos carreras en una misma. Y cuando uno observa el programa, el plan de estudios, pues prácticamente el 80% tiene que ver con criminalística y el 20% con criminología. Entonces, creo yo que este fenómeno, ¿no?, de entre el auge y el desencanto, pues tiene que ver con que todavía confundimos mucho la criminología con la criminalística, y eso pues impacta en las personas que toman decisiones, en los legisladores, en diversos sectores que podrían hoy en día pues ampliar el conocimiento de la criminología. No lo hacen porque siguen pensando que es el criminalista, siguen pensando que es el médico forense, o siguen pensando que solo el criminólogo trabaja en las prisiones, que es una rama auxiliar del derecho penal, ¿no? Entonces, obviamente eso nos limita mucho en cómo movernos, en cómo ampliar nuestro campo de acción práctica, ¿no?, en términos ya estrictamente laborales. Ese es uno de los factores, no sé cómo vean ustedes, uno de los motivos de por qué la criminología no ha dado ese impulso a nivel laboral, ¿no? La confusión que sigue todavía existiendo entre criminología, criminalidad, ¿no? Un poco para aclarar, ¿no? La criminalística se funda en ciencias naturales, mientras que la criminología principalmente en ciencias sociales. La criminalística pues utiliza per se el método científico, mientras que la criminología tendría que utilizar el método de las ciencias sociales. En fin, hay muchísimas diferencias que son antes a nivel epistemológico, a nivel metodológico, filosófico, que pues de entrada ponen una barrera, ¿no?, que es muy importante respetar entre una y otra. Por supuesto que eso no las hace antagónicas, incluso con el derecho penal también la criminología pues tiene bastante comunicación, bastante relación, pero sí es importante pues respetar estas barreras epistemológicas, ¿no?, entre una y otra. El criminólogo, como ustedes saben, sobre todo hoy con el nuevo sistema penal acusatorio, pues puede participar como perito, ¿no? Una de las ramas de la criminalística tiene que ser la criminología, en el juicio, en fin, en el contrainterrogatorio, en el interrogatorio, pero la criminología pues no se acaba, ¿no?, en el ámbito del sistema de justicia penal. Ya veremos cómo hay distintos campos, ¿no?, diferentes al de las ciencias penales, donde puede participar el criminólogo, como la prevención, como la investigación social, como prevención dentro de las empresas, en las escuelas, como también apoyo en la creación o en la discusión de leyes. En fin, el campo de la criminología no se agota solo en el ámbito de auxiliar a un juez, ¿no?, en un determinado caso. Entonces hay diferencias muy importantes. El segundo factor que yo veo también que incide en que tengamos este auge y desencanto, en que la criminología no haya despegado, tiene que ver con el monismo ideológico. Este término lo utiliza Pámanes en uno de sus libros que también les recomiendo mucho, que se llama Criminología Contemporánea. Parece que ya va en la tercera edición también del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y ahí habla de que uno de los problemas de la criminología, sobre todo en México, es el monismo ideológico, ¿no? Es decir, habiendo tantas criminologías, de hecho él, y lo dice muy bien, no es la criminología, son las criminologías. Cuando uno pues entra, ¿no?, a esta licenciatura, pues lo hace desde la perspectiva positivista, ¿no?, pensando en que Lombroso es el padre de la criminología, en que solo el positivismo es el que ha tenido una intervención muy importante en la criminología. Sin embargo, cuando uno va estudiando, va observando otro tipo de autores, otro tipo de estudios, se va moviendo de épocas, de lugares, de historias, pues da cuenta de que la criminología no es solo el positivismo, sino que hay otro tipo de criminologías. Incluso hoy en día se sigue evolucionando esta disciplina a nivel internacional. Hoy, por ejemplo, ha pegado mucho en México la neurocriminología, pero también está la criminología cultural o los estudios culturales, la criminología anarquista, incluso la criminología feminista. Hay un montón de criminología, les recomiendo mucho bien en ese sentido
un diccionario, se llama Diccionario de Criminología de McLaughlin y Munsey, donde hablan de cuántas criminologías hoy existen, ¿no? Alrededor de 20, 25 distintos tipos de criminología, cada una con su objeto de estudio, con su metodología, con su finalidad muy particular. El problema es que en México seguimos ya empantanados, seguimos enfocándonos solo en la criminología positivista, en la criminología del siglo XIX, pensando en que el delito es el único objeto de estudio, pensando en que el único método es el método científico y también pensando en que el único espacio laboral pues, son las prisiones. Ese es el efecto, ¿no?, negativo de pensar de que la criminología solo es el positivismo, de pensar que el delincuente es producto, ¿no?, de una sociedad enferma, de factores endógenos y exógenos, como es la pobreza, como puede ser el trastorno antisocial de la personalidad, la desigualdad, en fin, relatos que creo yo hoy en día pues son insuficientes para entender la realidad. Como ustedes saben, hoy tenemos o estamos ante una sociedad de la complejidad social y eso nos exige también pues complejizar un poquito más los comportamientos, las situaciones sociales, pero eso ya lo veremos más adelante, seguramente en sus preguntas resaltará esa parte, pero entonces este es otro de los factores, ¿no?, que ha impedido que la criminología pues dé ese gran salto en el ámbito laboral. Seguimos pensando en que el criminólogo solo es positivista, ¿no? Que solo el criminólogo estudia la mente del criminal, en que el criminólogo solo estudia en el ámbito penitenciario, y eso lo podemos observar en los libros que pues eh, se han convertido en bestsellers en México, principalmente los libros del doctor Manzanera, que son muy importantes sin duda, pero que también habría que uno como lector, como estudiante, pues ampliar, ¿no? Ampliar la alternativa, las opciones y no solo quedarnos con ese famoso de criminología que es la Biblia en México, sino mirar otro tipo de autores, otro tipo de perspectivas. Y finalmente otro de los factores que también yo miro como importante, que ha impedido dar ese salto, es la mercantilización organizada, ¿no?, que ya un poco lo comentaba, que tiene que ver con la participación del sector privado en el ámbito educativo, en particular en ofrecer la licenciatura, la maestría o el doctorado en criminología. Fíjense, la oferta institucional ha crecido 300% en los últimos 6 años. Realmente en el 2000 había 20, 30 universidades que ofertaban esta licenciatura. Hoy en día estamos más, un poquito más arriba de los 210, 220, ¿no? Son ya muchísimas universidades, centros, institutos en todo el país, la mayoría privados, como les comentaba, que ofrecen esta licenciatura, maestría o doctorado. El problema es que lo ofrecen de manera heterogénea, cada uno tiene sus planes y programas de estudio, una tiene sus propias herramientas, sus propias dinámicas, y eso también rompe un poco, ¿no? No hay todavía hoy no se logra un examen de egreso para la criminología, y eso pues sin que haya un aprendizaje, una enseñanza homogénea. Sabemos que en muchas universidades las clases de criminología las dan abogados, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, ¿a ustedes les gustaría que un criminólogo diera derecho constitucional o diera teoría del delito? Pues por supuesto que no. Desafortunadamente en el ámbito criminológico sí sucede, ¿no? Llegan abogados a dar clases de criminología. En fin, hay también un gran problema en el ámbito de la docencia, ¿no? Y eso repercute en que, como les decía, pues haya una mercantilización desorganizada. Por supuesto, no se está diciendo que haya que prohibir la participación privada en el sector educativo, muy importante, el Estado no se da abasto, pero me parece que ha sido una mercantilización desorganizada, ¿no? Sin un rumbo concreto, sin una ruta específica, y que eso ha impactado en que, pues obviamente, los egresados no encuentren trabajo, en fin, ¿no? La matrícula ha crecido 500% en los últimos 7 años, ¿no? También ya prácticamente estamos alrededor de los 50,000 alumnas y alumnos de criminología en todo el país, cuando en 2008, 2009 había 10,000 o 9,000, ¿no? También ha crecido muy, muy importante en ese aspecto. También las asociaciones y colegios que ofrecen cursos, diplomados, también pululan en las redes sociales, como ustedes saben.
y muchas veces pues simplemente es un simple negocio, ¿no? Sin profundizar más allá, sin generar una reflexión sobre los aspectos más importantes del país, sino simplemente pues alimentando el morbo sobre casos, sobre situaciones que difícilmente se dan en nuestro país, pero que alimentan esa parte, ¿no? Entonces, creo yo que estos son los tres elementos que han impedido que la criminología dé ese gran salto, ¿no? En el ámbito profesional. ¿Qué es la criminología, no? Creo que esa es la gran pregunta que yo ponía en el diálogo interactivo, en el cartel que ustedes pudieron acceder y que los tiene aquí presentes en esta conferencia interactiva. ¿Qué es la criminología, no? Esa es la gran pregunta. Si uno mira retrospectivamente, pues el término ha evolucionado, ¿no? Ya no es como decía, por ejemplo, al principio Garófalo, que era el estudio de las causas y los medios empleados para su represión, ¿no? Sino que la definición pues se ha alimentado, se ha complejizado, ya no solamente tiene que ver con el estudio del delincuente, sino también con el estudio de las condiciones, de los factores sociales, pero no solo eso, sino que también se le ha añadido el estudio de las leyes, el estudio del control social, del control punitivo. Entonces, ahora yo, a partir de esta complejidad, de esta evolución, yo he tratado pues de generar una definición que no es tanto como una definición, sino más bien una caracterización, ¿no? Porque la definición, como ustedes saben, pues también es una camisa de fuerza para los fenómenos sociales, en este caso para la criminología. Entonces, me parece que hay que caracterizar con lo mínimo que se entiende por criminología, que nos vimos como criminología, porque también hemos pasado de una definición muy estricta, ¿no? Vinculada al sistema de justicia penal, vinculada solo al delito, a definiciones muy amplias que pues, prácticamente impactan o hacen que el criminólogo se convierta en un todólogo. Entonces me parece que hay que evitar esos dos extremos, generar una perspectiva intermedia donde sí, en efecto, haya una ampliación respecto a la primera definición o a los primeros intentos de definirla, pero también que haya límites epistemológicos que no nos hagan perder en el mar, ¿no? De las ciencias sociales y de las ciencias penales. Entonces, yo propongo que la criminología sea una disciplina científica de entrada, ¿no? Se ha discutido mucho si es ciencia, si no es ciencia. Ya en los años 90 se hizo en Latinoamérica un congreso muy importante donde se discutió y se finalizó, se concluyó en que es una disciplina científica, dado que tiene muchos objetos de estudio, muchos métodos de estudio, finalidades, disciplinas, en fin. Yo siempre digo en las aulas que pues eso no es algo que importar, ¿no? Algo que nos tenga preocupados en si es ciencia o no es ciencia, ya lo decía Zaffaroni, pues eso es lo de menos. El punto es que ya con solo nombrarla existe, ¿no? Y es algo que impacta, es algo que debe de tenerse en cuenta. Entonces, es una disciplina científica interdisciplinaria, como ustedes saben, pues se ayuda, se complementa con otros saberes, desde las ciencias sociales, la sociología, la psicología, la victimología, el derecho penal, la criminalística incluso, o sea, es un espacio polivalente, ¿no? Es un espacio que reúne como mosaico a diferentes saberes, perspectivas, y eso hace que la criminología sea pues un saber especializado, ¿no? Cuando hablamos de criminología, pues nos estamos refiriendo a un montón de saberes especializados, de saberes muy particulares que tienen relación con la cuestión criminal. Entonces, es una disciplina científica interdisciplinaria de las ciencias políticas y sociales. Esto también es muy importante. Casi siempre se ha restringido a la criminología, como les decía, al estudio del delincuente, al estudio de las condiciones sociales, al estudio de los factores sociales, pero también es importante tener en cuenta, sobre todo desde la criminología crítica, que se aportó otro objeto de estudio que tiene que ver con la reacción social, con la reacción del Estado. Entonces, como criminólogos también estudiamos las leyes, estudiamos las políticas públicas, estudiamos el control social, el control punitivo, y es por eso que la criminología también es una ciencia política, no solamente una ciencia social de los hechos sociales, sino también de las reacciones sociales.
que incluso muchas veces pueden ser también hechos sociales, ¿no? Ya lo decíamos en el caso, no sé, del control de las drogas, ¿no? Que es un caso muy pragmático donde observamos cómo la acción social al final de cuentas es el origen, ¿no?, de una problemática. Primero se hace un control, se hace una prohibición de ciertas o determinadas sustancias, se criminaliza y ahora tenemos un gran problema, ¿no? Por eso una de las alternativas es descriminalizar, tipificar, en fin, independientemente de los impactos que tenga sociales, pero desde un aspecto teórico, esto nos permite observar cómo muchas veces el Estado o la intervención del Estado de ciertos sectores del poder, pues también generan problemáticas sociales que después ya se convierten en hechos sociales. Entonces, muy importante entender que la criminología no solamente es una ciencia social, sino también una ciencia política, que tiene por objeto de estudio, y aquí esta es la palabra fundamental, ¿no?, que tiene por objeto de estudio la cuestión criminal. Ustedes seguramente han visto muchas definiciones, muchos conceptos de criminología y pues en ocasiones hablaban de que tiene por objeto de estudio el delito, que tiene por objeto de estudio el delincuente, que tiene por objeto de estudio a la víctima. Entonces aquí hay una discusión muy importante sobre cuál es el objeto de estudio de la criminología. Como les decía, no tiene que ser tan restringido como el delito, porque si no solamente, como diría Reyes, nos convertiríamos no en criminólogos, sino en delincuentólogos, sino que hay que buscar un concepto, un espacio mucho más amplio, y es ahí donde yo utilizo la cuestión criminal. La cuestión criminal es una palabra que utilizó Barata en los años 70, 80, incluso en esos años se inauguró una revista que se llamaba La Questione Criminale en Italia y que fue fundamental para romper con los positivistas, precisamente porque como positivistas tenían solo el dedo o el foco primero en el delito y después en las conductas antisociales, ¿no?, tratando de ampliar su objeto de estudio. Sin embargo, la cuestión criminal nos habla de un peso, ¿no?, de no solo acto, no solamente es una persona, no solamente es una institución, sino es un proceso, es un fenómeno, ya sea la violencia, ya sea el delito, ya sea la violación de derechos humanos, que tiene que ser estudiado en ese sentido, de perspectiva mucho más compleja, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza acá la cuestión criminal. Y pues viene esta parte que es muy importante, sobre la cual se construye cognoscitiva y socioculturalmente diversas categorías. Es decir, la cuestión criminal solamente yo la empleo como un espacio donde pueden caber diferentes fenómenos, diferentes situaciones, como puede ser el delito, como puede ser el crimen, como puede ser violaciones a derechos humanos, como pueden ser conflictos, como puede ser violencia. Aquí el problema es que ese objeto de estudio de la criminología pues no deja de ser artificial, porque en principio es un acto que posteriormente pues sí se da como un delito, ¿no? O es un comportamiento que sí después sugieres determinarlo como violencia. Eso quiere decir que hay una intervención social, que el delito no existe por naturaleza. Por ejemplo, esta discusión de el delincuente nace o se hace, ¿no? Es ya bastante ambigua y bastante absurda, dado que el delito es una construcción social, es una etiqueta punitiva, es una etiqueta penal que utiliza el Estado para determinar qué está bien y qué está mal, ¿no? Y cuando interviene el poder punitivo. Entonces, el punto aquí es que el objeto de estudio de la criminología, sea violencia, delito, crimen, violaciones a derechos humanos, tiene que ver con una intervención social, con una intervención ya sea del Estado o con sectores oprimidos, como puede ser la categoría de violaciones a derechos humanos o violaciones graves a derechos humanos. Entonces, aquí el punto es que podamos discutir y podamos sortear esta artificialidad del objeto de estudio de la criminología. Lo que yo hago para pues, tratar, ¿no?, una propuesta para tratar de sortear, de darle la vuelta a esta problemática, es decir que, en efecto, el objeto de estudio es la cuestión criminal que representa un daño social. El daño social yo lo utilizo como el concepto, ¿no?, o el objeto que nos va a ayudar o que nos tendría que ayudar para determinar qué situaciones o qué cuestiones deben de ser reprochadas por la sociedad y en consecuencia también por el Estado. Eso
creo yo que nos tendría que ayudar a hacer un análisis, por ejemplo, del Código Penal a partir de esta categoría del daño social para mirar qué delitos sí constituyen un daño social y por lo tanto tienen que tener un reproche y qué delitos a lo mejor tienen que incluso desaparecer, ¿no? O a lo mejor tenerlos ya no como una medida de privación de la libertad, sino como una medida cautelar o una medida de seguridad. Entonces el daño social es la brújula, por así decirlo, que yo utilizo, que creo yo pertinente para mirar y para replantearnos cuáles son las temáticas que debe de estudiar la criminología y cuáles no. Eh, ya sea en términos de delitos, de violencias, de conflictos, de violaciones a derechos humanos, de conductas antisociales. Vuelvo a repetir, la cuestión criminal es ese espacio donde convergen todas estas categorías, pero que van a ser evaluadas o filtradas a través del daño social, ¿no? El social harm, que también es una categoría que surge desde los 2000, 2005, 2006, algunos autores británicos, norteamericanos lo están utilizando como ese filtro, ¿no? Como ese gran concepto que busca la criminología para evaluar las condiciones y las situaciones en las que tendría que intervenir el criminólogo y por supuesto el poder punitivo, ¿no? El reproche social. Pero como les decía, no solamente estudia esos hechos sociales, sino también el control social y punitivo en términos de gobernar. Todo ello con la finalidad de problematizar, comprender y reaccionar específicamente sobre tales fenómenos. Entonces es así que la criminología tiene estos dos niveles, ¿no? Dos grandes niveles en los objetos de estudio. Por un lado, esos hechos sociales que representan daño social y por lo tanto necesitan un reproche social y poder punitivo, la intervención del poder punitivo, pero también como otro nivel de los objetos de estudio está ese control social y punitivo, ¿no? Como les decía, hoy sabemos muchas veces que el gobierno, ya sea de distintos colores, de distintas perspectivas, pues hay una relación, ¿no? Gradual, en algunas ocasiones es mucho más profunda, en otras no tan profunda, entre el gobierno, entre el Estado y la delincuencia, ¿no? Es así que tendríamos que acudir a Foucault y observar cómo el delito hoy en día se utiliza para gobernar, ¿no? Como un punto importante ahí. Entonces la criminología en ese sentido se convierte ya no en solo observadora, en solo para describir los hechos sociales, sino también incluso en crítica, ¿no? En reflexiva sobre lo que es la criminología, sobre lo que hace el Estado, sobre lo que hace el gobierno, para después originar esas situaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no solo esa criminología, pues sí, descriptiva, sino crítica, ¿no? Reflexiva sobre su quehacer, sobre los fenómenos que existen. Y eso, como les decía, pues amplía un poco más los objetos de estudio. Yo los objetos de estudio los clasifico en dos, en categorías y en niveles. Categorías, como les decía, pues puede estar el delito, el crimen, el conflicto, derechos humanos, violencia, daño social, reacción punitiva. Aquí el punto es no, vuelvo a lo mismo, o sea, el ser conscientes de que la criminología es un mosaico, que la criminología está conformada por distintas perspectivas y que no podemos ocultar ni negar una o varias de ellas. No se trata de ser criminólogo crítico o de ser criminólogo positivista, sino de entender que la realidad es compleja y que necesitamos herramientas, necesitamos un traje a la medida de la realidad, también complejo para poder analizar estas situaciones. Entonces, por eso que como categorías, pues también está la conducta antisocial, también está la violencia, también está diferentes categorías, ¿no? Y cada una de ellas, pues obviamente implica cuestiones diversas, ¿no? Incluso ideológicas. Si uno dice que la categoría a estudiar de la criminología son los derechos humanos, las violaciones graves a derechos humanos, pues tendremos una perspectiva crítica, perspectiva reflexiva sobre que el Estado es uno de los principales actores, ¿no? de la violencia. Si por el contrario que son los delitos, pues ahí sostendremos una perspectiva más positivista, mucho más conservadora en ese término. Entonces aquí la idea no es negar ni ocultar cada una de ellas, sino más bien enriquecerlas, ¿no? Y por otro lado también están los niveles.
el sentir, el discurso, el pensamiento, el sujeto, la práctica, el entorno, la interacción, la estructura. Es así que la criminología, por ejemplo, ustedes pueden decidir, vamos a estudiar las violaciones a derechos humanos en el nivel del discurso, ¿no? Y en ese sentido podemos, no sé, se ha hecho, ¿no? Hay diferentes tesis que en diferentes universidades que analizaron el discurso de la guerra, ¿no? De Felipe Calderón en torno a violaciones graves de derechos humanos. Como él decía que los delincuentes eran unas cucarachas, como decía que había que aniquilarlos. Entonces ahí la criminología puede estudiar el discurso, ¿no? A nivel institucional, pero también podemos estudiar el discurso de alguien que está privado de la libertad, ¿no? Alguien que está en prisión. También podemos estudiar sus prácticas, es decir, sus actos, sus hechos, su comportamiento. O sea, esta idea es precisamente complejizar, ¿no? Complejizar la realidad social y no entender que la criminología pues, solo estudia el delito, ¿no? O al delincuente. Es algo muy abstracto. Tenemos que especificar y concretizar más allá, ¿no? De esta cuestión. Los objetos en ese sentido de estudio, ¿no? También los métodos y técnicas de estudio se complejizan, ya no solamente es la utilización de técnicas como esta, ¿no? Clínica, que fue por mucho la herramienta más utilizada, más importante de la criminología positivista, de la criminología teológica. Hoy en día también el criminólogo tiene que saber estadísticas, tiene que saber historias de vida, trabajo cualitativo, en fin, hay un montón de técnicas que la criminología puede utilizar para pues ahondar más en el fenómeno de la cuestión criminal, ya sea en personas, en instituciones, en discursos, en fin, ¿no? Y la finalidad, que es como el tercer aspecto, ¿no? De la criminología, objetos, métodos y finalidad, pues hoy en día, a partir de esta complejidad, ¿no? De la criminología que hemos comentado, de entender que la criminología solamente está en los centros penitenciarios, no solo estudia la mente del criminal, pues se abre, ¿no? Se amplía el aspecto profesional y entonces la criminología pues puede estudiar o puede trabajar tanto a nivel nacional como internacional en la investigación académica, en la docencia, en departamentos de prevención social del delito, ser asesores en materia de seguridad en las cámaras de diputados del Senado, en la investigación policial, asesores, en los centros penitenciarios, por supuesto, sigue siendo pues uno de los espacios, los centros de mediación, las procuradurías de justicia como peritos, ya los decíamos al principio, las comisiones de derechos humanos, en las empresas. Hoy también hay un movimiento muy importante de criminólogas y criminólogos que están enfocándose en el trabajo preventivo, en el trabajo en materia de detección de algunos delitos, en el ámbito de recursos humanos, en fin. Entonces, en ese sentido, la criminología se amplía, que es pues al final de cuentas lo que tenemos que hacer, ya no pensar el criminólogo solo en la prisión o solo en la institución policial o en sector privado, sino entender que la criminología desde esta perspectiva más compleja, pues se abre, ¿no? Y es así que podemos trabajar en distintas instituciones, en distintos sectores. El problema vuelve a ser lo mismo, como les comentaba al principio, nos siguen confundiendo con criminalistas, con médicos, con abogados, y eso pues obviamente impacta en las personas que toman las decisiones. Es así que si ustedes miran las leyes secundarias, la constitución, los programas de política pública, pues es muy poco frecuente observar que utilicen el nombre de criminología o en las convocatorias que busquen criminólogas, criminólogos, precisamente porque hay una confusión, hay una desinformación sobre lo que realmente puede hacer el criminólogo y pues eso impacta en la región de ámbitos laborales, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas más importantes. Es así que esta conferencia, pues, intenta, ¿no? Una luz, algunas reflexiones sobre cuáles son los pros y contras que tiene la criminología en el campo de acción práctica en nuestro país, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva, que son estos tres problemas que hacen que la criminología no dé ese gran salto, ¿no? La confusión mediática, eh, la participación de los privados desorganizada y también el aspecto del monismo ideológico, ¿no? Entonces, por eso es que yo sostengo que esta definición de criminología que la hago propia y que a partir de ella pues complejizo más los objetos, los métodos de estudio y las finalidades,
eh, pues creo que es muy importante seguir para ampliar esos aspectos laborales, ¿no? Esos ámbitos laborales que no están sucediendo. No, no sé, a ver algunas preguntas. ¿A qué se debe el desencanto en Centroamérica? La tecnología, el campo es muy cerrado. Sí, en realidad el aspecto esta de la restricción laboral, del desencanto que yo les mencionaba al principio, de cómo hay un mayor oferta y demanda de la tecnología, pero a su vez casi no hay campo laboral, pues no solo es privativo de México, sino prácticamente de muchos países de Latinoamérica, de Centroamérica. Hace un par de meses viajé, tuve la fortuna de viajar al Perú, y también ahí me comentaban que era muy difícil solo el aspecto laboral, sino incluso educativo. Había como dos universidades en todo el país solo que ofertaban la maestría en criminología. O sea, es muy poco el campo de accionar, aun cuando sabemos que la violencia y la delincuencia pues ha aumentado, ¿no? Aquí también un punto a considerar es que, a pesar de que la violencia, la criminalidad ha aumentado, pues seguimos pensando en que quien va a resolver la situación son políticos, son policías, y es así que vemos en los programas de políticas públicas, en los programas nacionales, en los de seguridad pública, cómo las metas están en aumentar, ¿no?, la fuerza policial, en aumentar las patrullas, en aumentar los ministerios públicos, ¿no?, en aumentar las cárceles, y no en aumentar el número de científicos de la delincuencia o de la violencia, que serían los criminólogos, los victimólogos, los sociólogos del delito, en fin. Entonces ahí vemos esa cuestión también política, ¿no? Como ustedes saben, el Estado pues difícilmente hoy en día resuelve los problemas, a pesar de que ese es uno de los principales puntos de por qué se creó un Estado, pues para resolver los problemas, pero vemos que en el problema específico de la violencia y la delincuencia, pues no ha dado resultados, y eso no solo es privativo de México, sino de todo el mundo. Entonces, ¿a qué se debe ese desencanto? Ya les mencionaba yo, ¿no? La confusión mediática, el monismo ideológico, y la mercantilización desorganizada, ¿no? Pero también tiene que ver con eso, ¿no? De cómo nos restringen las actividades. Incluso gente que, y no me dejarán mentir, que ha participado en los centros penitenciarios, pues es muy difícil como criminólogo transformar las realidades penitenciarias, el llegar con una mente diferente, el tratar de hacer cambios sustanciales para que pueda existir la reinserción social, pues es complicado porque te enfrentas a fuerzas institucionales, a lógicas institucionales que, lejos de apoyar o de ser parte de la reinserción social, pues son parte del problema, ¿no? Y a veces, o en muchas ocasiones, esa reinserción social solo se logra ante un esfuerzo tremendo de individual, ¿no? Ya sea del científico o de la persona que está privada de su libertad, pero no así como una política de Estado, ¿no? Efectivamente, el salario del criminólogo es raquítico, sí, como decíamos, en este informe que es del 2018, me parece, del Instituto Mexicano de Competitividad, para la Competitividad, comparando carreras se llama el estudio, nos hablan de que 8,000, 9,000 pesos es el salario promedio. Obviamente sabemos que hay gente, ahorita podría decir alguien, no, pues yo gano más, sí, el promedio es 8,000, 9,000 pesos, ¿no? Que es, creo yo, el promedio del salario de un criminólogo penitenciario, ¿no? De un criminólogo que labora en el centro penitenciario con el antiguo sistema. Ahora ya vemos que hay eh, mayor, eh, eh, mayor salario en cuanto al nuevo sistema penal acusatorio, en fin. ¿De qué manera el criminólogo puede implementar políticas públicas en un sector vulnerable? Eh, Sector vulnerado, ¿no? Ahí, ojo, eh, como ustedes saben, los derechos humanos han impactado mucho nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Y muchas veces es importante también utilizar los términos adecuados. Por muchos años se utilizó población vulnerable, ¿no? Y decíamos, bueno, las niños, adolescentes, adultos mayores, las mujeres. Sin embargo, hoy, a hacer una revisión crítica desde la perspectiva de derechos humanos a este concepto de población vulnerable, pues nos damos cuenta que más bien el término correcto es población vulnerada. ¿Por qué? Porque no son vulnerables per se. Eso nos daría una imagen de que están destinados a ser vulnerables, ¿no? Porque naciste mujer, pues vas a ser vulnerable toda tu vida. Y no, más bien aquí se trata de que es
debido a un agente externo, ¿no? Por eso es que cambiamos el término vulnerable por vulnerado. Y es así que estos sectores son vulnerados por agentes externos. En el caso de las mujeres, bueno, ya sabemos que el feminicidio, no sé si han visto por ahí una cápsula que hice con el Instituto de Estudios Criminológicos, hablamos de 10 mujeres asesinadas hoy en día, diario en nuestro país, y cerca del 80% posiblemente de esas 10 sean por feminicidio. Entonces ahí vemos que el agente externo que vulnera, que hace que la mujer sea vulnerada, pues es el hombre. Entonces, ¿de qué manera el criminólogo puede implementar políticas? Nosotros hemos hecho con el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios, el IECRIM, pues implementado varias políticas públicas en materia de prevención. Me parece que aquí, ¿de qué manera el criminólogo puede implementar políticas? Pues el término clave es la prevención. Prevención de las violencias y la delincuencia o de la cuestión criminal, como ya veíamos el término, el concepto de criminología. Pero aquí la clave es la prevención. Necesitamos generar prevención. Como ustedes saben, históricamente el Estado ha generado políticas punitivas, políticas de reacción, ¿no? Es decir, se espera el Estado hasta que haya un delincuente, hasta que haya un fenómeno criminal para actuar, y entonces actuamos sobre la consecuencia y no sobre la causa o sobre el factor. Hoy en día la prevención se ha convertido en el en el espacio mucho más importante para la criminología que nos diferencia con el derecho penal. Entonces nosotros en el IECRIM hemos implementado varias políticas de prevención a nivel municipal. ¿Qué se sabe hoy de las políticas de prevención? ¿Cuáles son las buenas prácticas? La prevención, entre más local, entre más comunitaria, es mucho más exitosa. O sea, un programa nacional de prevención que trate de homologar los sectores vulnerados, las condiciones sociales desfavorables, es un programa que difícilmente tiene éxito. Necesitamos generar programas de prevención locales, lo más locales posible, porque como ustedes saben, hoy en día la realidad es muy compleja y esta realidad va cambiando comunidad a comunidad, barrio a barrio. Entonces necesitamos concentrarnos en una población concreta, bajo condiciones específicas, factores específicos para poder tener éxito. Entonces ahí la clave es prevención, ¿no? Cómo implementar la prevención. También nosotros, el maestro Daniel Cunjama y un servidor, tenemos un libro que se los recomendamos mucho, también lo pueden conseguir en el INACIPE, que se llama Prevención Social de las Violencias y el Delito, análisis de los modelos teóricos. Si ustedes ahorita buscan prevención en nuestro país, hay muy poco. Hay unos informes interesantes de México Evalúa, hay un libro del doctor Pedro Peñalosa también sobre cómo la prevención es una asignatura pendiente, pero fuera de ello hay muy poca literatura sobre prevención y sobre todo prevención práctica, prevención que se hace en el campo. Es así que nosotros en el 2014, si no mal recuerdo, hicimos este libro que se llama Prevención Social de las Violencias y el Delito, análisis de los modelos teóricos, y ahí ustedes podrán ver en primer término que la prevención es compleja, que no se trata de hacer prevención y ya, o de que cualquier persona puede hacer prevención, sino que hay un contenido teórico muy importante que hace que pues la prevención tenga complejidad. Ahí nosotros manejamos que hay distintos modelos de prevención. Está el modelo de prevención social, que es como el ideal, porque este modelo entiende que la violencia y la delincuencia son producto de las condiciones sociales y económicas, ¿no? Principalmente precarias. Es así que esta prevención se destina a disminuir esas condiciones sociales y económicas, a cambiar el sistema político-económico dominante, a generar una economía de bienestar, en fin, cuestiones que sí son muy importantes, pero que son a largo plazo, ¿no? Por eso es que está otro tipo de prevención, como la prevención situacional, que es la que más se utiliza en nuestros gobiernos, en nuestros países, que es la prevención principalmente relacionada con el aspecto ambiental, ¿no? Una de las teorías más importantes de esta prevención situacional, o sobre la cual se sitúa la prevención situacional, es el rational choice, ¿no? Son también la teoría de las actividades rutinarias, en fin, estas teorías que dicen, bueno, un delito es producto de tres factores, ¿no? Una víctima presente, un victimario motivado, y el vigilante, ¿no? Es así que la prevención situacional pues promueve incrementar la policial, ¿no?
patrullaje. ¿Por qué? Porque a mayor fuerza policial en las calles, pues se piensa que va a haber mucho menos delitos, también se incrementan las cámaras, el rescate de espacios públicos, en fin, cuestiones que son muy importantes sin duda, pero que si no se acompañan, como les decía, de la prevención social, para disminuir estas condiciones estructurales, pues de nada sirven, ¿no? Tienen un efecto muy a corto plazo e incluso se maneja dentro de esa prevención situacional lo que se le denomina como el efecto cucaracha, ¿no? O la teoría del desplazamiento, que es bueno, si tú en un OXXO pones una cámara, pones 10 policías, pues sí, en efecto ya no va a ser ultrajado ese OXXO, pero los delincuentes van a irse a otra calle, a otra colonia, a otro barrio, a otro país, a otro estado, donde no haya esa disposición tecnológica, ¿no? Entonces, en ese libro ustedes van a poder encontrar cuántos modelos de prevención existen, ¿no? Prevención comunitaria, prevención de la reincidencia, prevención del desarrollo, en fin. Entonces aquí la palabra clave es prevención, sí, pero de manera compleja, ¿no? Desafortunadamente, México en 2014, 2013, con el gobierno anterior de Peña Nieto, se implementó el Programa Nacional de Prevención para las Violencias, prevención social para las violencias y la delincuencia, y desafortunadamente no tuvo éxito. No tuvo éxito que pues el programa fue cancelado. Hoy en día estamos a la espera de que se reactive el programa nacional, que era un programa, un subsidio que bajaba a los municipios después de hacer un análisis de qué municipios sí y qué municipios no tenían ese subsidio, y a través de ese subsidio se hacían políticas públicas de prevención que las hacía, bueno, en expertos, algunas asociaciones contratadas por el municipio. Ahora, a finalizar este subsidio, también lo hacían principalmente las policías, seguridad pública municipal, pero es muy importante que se reactive. Desafortunadamente en ese sexenio, pues vimos el fracaso de esta política, porque precisamente lo que les decía, o sea, no es prevenir por prevenir, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿qué previene? No, pues yo creo que un torneo de fútbol, ¿no? O un torneo de ajedrez, o una feria donde sepan qué es el delito, qué son los derechos humanos, ¿no? En realidad, la prevención es mucho más compleja, porque la finalidad de la prevención es hacer un cambio social, que el sujeto que iba a delinquir ya no delinca, o el que tiene ciertos factores sociales ya no los tenga, ¿no? O factores de riesgo. Entonces, muy complejo la intervención estatal para generar ese cambio social. Entonces, ahí este libro nos puede ayudar un poco, ¿no? ¿Cuál es el papel del criminólogo en una contingencia sanitaria? Bueno, hoy el Instituto Nacional de Ciencias Penales y otros institutos se han pronunciado y se van a pronunciar sobre esta cuestión. Sin duda, si nosotros, por ejemplo, vemos el ejercicio de la influenza, que fue en 2009, abril, mayo, por ahí, si ustedes recuerdan, y vemos las estadísticas del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la influencia tuvo un impacto en cómo se comporta o cómo se comportará la delincuencia y la violencia, que es algo muy obvio. O sea, pensemos, la violencia y la delincuencia pues es donde hay población, donde hay mayor población, y si uno entiende que estas medidas de emergencia nacional hacen que ya no haya tanta circulación en las calles, en los transportes públicos, en los negocios, pues obviamente va a haber menor delincuencia patrimonial, que en efecto en la influenza en esa situación se vio impactada. Se incrementaron, por ejemplo, la violencia familiar, puesto que hay más presencia de familias, que hay más presencia de parejas en la casa, mayor tiempo de convivencia. También se aumentaron los delitos cibernéticos, los delitos que tienen que ver con estos ciberdelitos. Se redujeron los robos a transeúnte, los robos en transporte público, las lesiones. Entonces, creo yo que sí hay un impacto, ¿no? Dado la modificación de la convivencia social, una modificación en nuestro día a día, y obviamente los delincuentes también tienen que cambiar. Hoy vemos muchos saqueos, que también es esperable, dado que pues ellos están siendo impactados por los delitos cotidianos que
cometían y que ahora ya no pueden porque ya no hay gente en el transporte público, porque ya no hay gente en las calles, porque ya no hay gente en los bancos, en los cajeros, en sus trabajos, y obviamente ellos también tienen que modificar su modus operandi. Eh, ¿Cuál es el papel del criminólogo? Pues generar alertas, ¿no? Generar, como lo estamos haciendo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, muy pronto surgirá un documento donde se hable de qué delitos están subiendo, qué delitos pueden bajar, qué delitos se esperan tras la contingencia, tras la emergencia nacional después del 30 de abril, y en ese sentido, qué medidas, qué estrategias de prevención puede utilizar la gente o puede ser más consciente para disminuir. Eh, pero vuelvo a lo mismo, principalmente se trata de estrategias situacionales. Hay que tener claro que la prevención situacional no elimina el delito, simplemente lo desplaza. Entonces hay que generar una estrategia mucho más compleja, pero sin duda una de las cosas que puede hacer el criminólogo y que estamos haciendo en el instituto son estos documentos, ¿no? Esta difusión sobre estrategias y medidas de prevención para pues evitar ser víctima eh, de algunos delitos que se podrían dar. ¿Cómo podría ayudar la labor de la criminología para evitar la revictimización dentro de las instituciones dedicadas a la procuración de justicia? Bueno, ahí la criminología es muy importante, ¿no? Junto con la victimología. Sabemos que el sistema de justicia penal muchas veces pues revictimiza, ¿no? Ya sea no solo a las víctimas, también muchas veces criminaliza a las personas que han cometido algún delito. Entonces ahí necesitamos protocolos, necesitamos capacitación, se ha invertido mucho en capacitación, como ustedes saben el nuevo sistema penal acusatorio pues le da un mayor papel a la víctima, ¿no? Precisamente para disminuir esta revictimización y alcanzar el tan alenado derecho al acceso a la justicia. Entonces es muy importante que el criminólogo también pueda participar ahí junto con el victimólogo para evitar esta revictimización y también criminalización, ¿no? En las instituciones dedicadas a la procuración de justicia. Entonces ahí principalmente con capacitación, con sensibilización, con protocolos destinados a cómo estas instituciones, no solo de procuración, sino también de seguridad pública, pues no discriminen, no revictimicen, no hagan el problema mucho más grave de lo que ya existe, ¿no? Eh, y es un tema, ¿no? Porque decía Barata que la intervención del derecho penal es mucho más negativo, ¿no? De lo que pretende ser. Entonces ahí lo que se ha, por ejemplo, desde los años 80, 90 es el abolicionismo o el garantismo penal, es decir, que entre menos intervenga el Estado punitivo, pues menos posibilidad hay de revictimizar, menos posibilidad hay de ocasionar un problema mucho más grande. Entonces, ahí tenemos todo un reto, ¿no? Creo yo que la palabra aquí crucial es la creatividad, porque tenemos 100, 200 años o si ustedes quieren 300, 400, lo que ustedes quieran, generando estrategias a nivel de las ciencias penales. Y todas y todos estarán de acuerdo conmigo en que no se ha disminuido el problema de la violencia y la delincuencia. Entonces aquí lo que hay que pensar es alternativas, ¿no? Por eso les decía, la palabra clave es la creatividad. Y nos hace falta mucha creatividad a los criminólogos, a los ministerios públicos, a la gente de seguridad pública, procuración y administración de justicia. Seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos pensando en los mismos términos, bajo las mismas instituciones, desde las mismas estrategias. Necesitamos creatividad para generar una disminución de los problemas, ¿no? Entre otros la revictimización, porque la revictimización tiene que ver con la violencia institucional, ¿no? No tanto con la violencia que ya se sufrió la persona víctima de un robo, víctima de un secuestro, sino más bien en cómo la institución, a pesar de que su objetivo y su finalidad es disminuir o es darle ese acceso a la justicia, termina también violentando a la víctima o a la persona que está siendo acusada por algún delito, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar creativamente cómo disminuimos no la revictimización, sino la intervención de la procuración de la seguridad de la justicia, ¿no? Es complicado porque, como les decía,
sufrimos hoy en día un auge, ¿no? Un incremento de las violencias, de la delincuencia, y la respuesta pues más constante, más obvia incluso desde los aparatos del poder es pues hay que incrementar el sistema de justicia penal. A eso le llamamos prevención clásica, ¿no? Eh, Más ministerios públicos, más policías, más cárceles, y entonces agrandamos, ¿no? Agigantamos el sistema de justicia penal. Pero hay muchas ocasiones en las que, como en la revictimización, pues el problema es el sistema de justicia penal. Entonces, al agigantarlo, también estamos generando mayores problemas. Aquí el punto es pensar la alternativa, ¿no? Cuando surgió el abolicionismo, pues aquí en Latinoamérica, muchos políticos, académicos, pues generaron una perspectiva muy crítica, ¿no? Al respecto, porque pues las condiciones en las que están los países escandinavos y los países de Latinoamérica pues, son muy distintas, ¿no? Como para proponer ahorita el abolicionismo. Pero bueno, hay que decir también que los abolicionistas no decían que se desapareciera el ámbito de la justicia penal o de la justicia social, sino simplemente modificar, ¿no? Las instituciones, modificar las prácticas, para que se redujera esta revictimización, se redujeran este tipo de problemas. Pero ahí es un reto, ¿no? Y creo yo que la palabra clave, repito, con la que hay que enfrentar esto es la creatividad, hacer cosas de las que no se ha hecho, ¿no? Y no repetir lo mismo bajo diferentes nombres, bajo diferentes partidos políticos o bajo diferentes ideologías, sino verdaderamente pensar un tema distinto al que hoy tenemos. ¿Qué hay de la criminología educativa que se puede hacer para tener un mayor impacto en las escuelas? Me refiero a que siempre se menciona que ese trabajo lo puede realizar un psicólogo. Sí, en efecto, si ustedes, por ejemplo, miran, hoy en día ya hay legislación específica, secundaria, para prevenir la violencia en las escuelas. Si ustedes miran prácticamente, algunos estados sí, pero la mayor parte de los estados, pues tienen ahí o contemplan la figura del trabajador social y del psicólogo, pero no del criminólogo, ¿no? Ahí un colega, Mario Verduzco, seguramente ustedes lo conocen, ha generado en Nuevo León, si no mal recuerdo, pues una iniciativa para implementar, para incluir a los criminólogos dentro del sistema educativo, que me parece muy importante, muy urgente, muy necesaria, pero también con sus asegúnes. ¿Por qué? Porque también hay estudios que han probado, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, cómo las escuelas están siendo criminalizadas. Seguramente ustedes recordarán, por ejemplo, esto que sucedió en Columbine, ¿no? En Estados Unidos, estos dos chicos de 18 y 19 años respectivamente que hicieron un tiroteo, y después los medios de comunicación trataban de generar una generalización, ¿no? De este fenómeno y de decir que diario había prácticamente un tiroteo en todo Estados Unidos o en la misma escuela, y eso ha generado que también las escuelas se conviertan, como decía Barata, en unas prisiones, ¿no? En prisiones donde prácticamente se clasifica, se criminaliza, se revictimiza, en fin, ¿no? Y me parece que sí es importante tener un criminólogo dentro de las escuelas, pero me parece que también hay que ser cautelosos. Y creo que esta iniciativa no ha procedido porque los legisladores temen a que la escuela se convierta en un espacio de criminalización, ¿no? De mayores problemas. Por eso les decía, en lo anterior que comentaba yo del sistema de justicia penal, todos dicen mayor sistema de justicia penal. También entra la criminología, ¿no? Hay más violencia y delincuencia y que decimos, tiene que haber más criminólogos. Pero también muchas veces al haber más criminólogos, seguramente habrá más ojos, más especialistas para crear o para nombrar esa situación como violenta. No sé si me explico. Hoy, por ejemplo, este fenómeno del bullying es significativo al respecto. Si nosotros hiciéramos una entrevista, una encuesta a nuestros padres, a nuestros abuelos de cómo era el sistema educativo, posiblemente, seguramente, este tipo de prácticas también sucedían en el pasado. Sin embargo, hoy, a través de los medios de comunicación, a través de la masificación que se hace de este tipo de noticias, parece que el bullying nació antier o nació el año pasado. No, más bien es que hoy tenemos mayor capacidad de nombrar las cosas como violentas. Tenemos una
mayor capacidad de nombrar a las cosas como violentas, pero también una mayor sensibilidad, ¿no? Antes decíamos, bueno, hay diversos actos que no se consideraban como violentos y ahora sí lo son. En algún sentido, pues eso es muy importante, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la violencia contra la mujer, antes prácticas que parecían normales, hoy sabemos que son criminales y que deben de ser denunciadas. Antes se toleraban porque pues así era la situación, ¿no? En ese tipo de cuestiones, por supuesto que debemos de nombrar la violencia cuando es necesario. Sin embargo, también creo que eso ha permitido o ha generado que cualquier situación, cualquier práctica tilde de ser violenta, tilde de ser criminal. Ahí, repito, tenemos un gran reto por conceptualizar la violencia, ¿no? ¿Qué es la violencia? ¿Qué es para ti la violencia? ¿Qué es para el otro la violencia? Porque si no, generamos una psicosis donde todos los comportamientos dentro de la escuela son violentos. Y entonces eso genera que haya una intervención del Estado a través del sistema penal, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos muchas escuelas tienen un teléfono directamente a la Procuraduría, a la Fiscalía. Muchas escuelas tienen estos operativos de mochila segura, muchas escuelas tienen también accesos para detectar algunas armas, es decir, las escuelas se han convertido en un espacio de guerra, ¿no? Entonces, sí, criminólogos en las escuelas, pero bajo ciertas medidas, bajo cierta cautela, para no terminar reproduciendo el problema, ¿no? Que queremos disminuir. Eso me parece muy importante. Pero sí hay que hacer un cambio legislativo, porque como les comentaba, la mayor parte de las legislaciones específicas de violencia contra en las escuelas, pues no contemplan al criminólogo, ¿no? Entonces ahí habría que pensar cómo el criminólogo puede incluirse en las escuelas, sobre todo para identificar factores de riesgo, ¿no? Para no después lamentarse. De acuerdo con el aspecto relacionado con la intervención del criminólogo para proponer el ejercicio del poder punitivo en relación a la emanación de lo que hay que considerar es que la asignatura pendiente es la creación metodológica para abordar materias criminológicas específicas y que por fin podamos trascender a la clínica y más aún a la criminalística. Se decía, también hay un reto, ¿no? Por parte de los docentes, de los académicos, de las instituciones, de las universidades, el que verdaderamente pues se hagan planes y programas de estudio complejos, el que se haga la licenciatura de criminología bajo estándares pues más diversos y en consecuencia pues tengamos egresados mucho más fortalecidos, ¿no? En el aspecto metodológico, en el aspecto teórico. Necesitamos hacer una revisión de los planes y programas de estudio. La criminología, ¿cómo puede prevenir los delitos de las Fuerzas Armadas ahora incorporadas a la seguridad pública en la Guardia Nacional? Pues igual ahí el problema de las violaciones graves a derechos humanos, que como ustedes saben son las que cometen principalmente los agentes del Estado, ya sea fuerzas de seguridad, actores de la Procuración o Administración de Justicia, en fin, pues es precisamente eh, en la impunidad, ¿no? Si hablamos de la impunidad del homicidio doloso entre organizaciones criminales, del robo a transeúnte, imagínense ahora la impunidad de delitos de Estado, cuando ellos son los que tienen que investigarlos a su vez. Entonces la impunidad es uno de los aspectos o de los obstáculos para poder perseguir y dar una justicia, ¿no? A estos delitos que pueden cometer las Fuerzas Armadas o que pueden cometer las policías. Hay algunos estudios, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero es en Brasil, en los años 90 o principios del 2000 se hace este índice de letalidad de la fuerza pública o de las Fuerzas Armadas, es decir, se trata de una fórmula de cuántas personas en un operativo, pensemos en un operativo donde van a capturar a un narcotraficante, ¿no? Entonces, este cuate, un académico en Brasil, utilizó eso en el marco de las favelas y de toda la militarización de esas comunidades para visibilizar cuál era la letalidad, ¿no? De estos operativos, cuántos militares o policías morían versus cuántos civiles fallecían.
En México se intentó hacer una réplica de este estudio, me parece que por el CIDE, y los datos eran abrumadores. Prácticamente hablábamos de un militar o dos militares muertos por cada 10 civiles, ¿no? Eso hacía pensar muchas veces que no se trataba de enfrentamientos, sino más bien de que los militares se aprovechaban de ciertas situaciones para emboscar a los posibles delincuentes, porque recordemos, pues son posibles, al final de cuentas, hoy llevamos prácticamente más de 300,000 muertos y no sabemos qué es lo peor de esos 300,000 o 400,000 muertos, pues cuántos eran verdaderamente culpables, ¿no? Porque no se les llevó a juicio, sino se les mató en caliente. Entonces, a eso le llaman ejecución arbitraria, ¿no? Que es uno de los delitos más importantes de las fuerzas públicas, de las fuerzas armadas. La tortura, en fin, ¿no? Hay muchos tipos de violencias de Estado. Entonces ahí la criminología, ¿cómo puede intervenir? Pues principalmente a través de capacitaciones, a través de protocolos, ¿no? De participar en ese tipo de capacitaciones, de sensibilizaciones, para pues hacer conscientes a los servidores públicos de estas corporaciones de las consecuencias, ¿no? De la gravedad que puede surgir ahí. El problema es, como les decía, la criminología no está en estos ámbitos de decisión. Por ejemplo, al respecto, podríamos hablar de la política criminal y la política criminológica. En México necesitamos una política criminológica para perseguir también los delitos de Estado. ¿Por qué la criminología no tiene tanta importancia en los centros penitenciarios como la psicología? Pues, si bien la criminología nació como decía yo, en los espacios penitenciarios, si nosotros recordamos, por ejemplo, los primeros estudios de Lombroso, que como les decía es considerado el padre de la criminología, pero en realidad es el padre de la criminología positivista italiana, pero los primeros estudios se hicieron en prisión. Él trataba de estudiar, de analizar algunos cráneos de personas que habían estado privadas de su libertad, dado que en ese sentido se pensaba que esos eran los únicos delincuentes. Hoy sabemos que los verdaderos delincuentes no están en prisión, sino están fuera, pero bueno, los que están en prisión son los identificados por la institución, ¿no? Como delincuentes. A pesar de eso, ¿no? También la psicología ha tenido mucha importancia dentro de los centros penitenciarios. Incluso, como ustedes saben, muchos de los criminólogos hoy en día, digo, a lo mejor ya cada vez es menos el porcentaje, pero muchos de los criminólogos son psicólogos habilitados, ¿no? En México, como ustedes saben, la primer reforma o la primer ley importante fue en los años 70, cuando se generó la ley de normas mínimas que consideraba pues el tratamiento individualizado, todo este rollo, ¿no? Del COC, primero COC, Centro de Observación y Clasificación, y que ahora es CEUDELTED, pero principalmente pues pensaba en los psicólogos como la autoridad. Ahora, con el cambio, por ejemplo, de la rehabilitación o de la readaptación, ¿no? Como ustedes saben, en 2008 ya no se habla de readaptación, sino de reinserción social. Quien debe tener la batuta ahora es el trabajador social, dado que se entiende que el delito pues no solo es producto de ciertas deficiencias psicológicas, sino que también tiene que ver con condiciones sociales, ¿no? Incluso hoy la Ley Nacional de Ejecución Penal, antigua Ley de Normas Mínimas, habla de que el Estado reconoce, ¿no? Que ha fallado en proteger y en garantizar los derechos humanos de la persona privada, ¿no? Ese es un aspecto muy importante, ¿no? Incluso hoy también habría que decir que alrededor de esta Ley Nacional de Ejecución Penal, pues el criminólogo no tiene participación. Por lo menos en la Ley Nacional de Ejecución Penal no se ve al criminólogo. Habrá que esperar, así como se esperó en el 2008 con el sistema penal acusatorio. También hay 4 años de vacatio legis para la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que los estados puedan hacer sus propios cronogramas, sus propios organigramas, perdón, y en ese sentido seguramente veremos la participación de criminólogos. Pero hasta ahora uno de los cambios respecto a la Ley de Normas Mínimas es que el criminólogo ya no está, ¿no? Se dice por ahí que esto tiene que ver con que la criminología clínica principalmente pues, es contraria al derecho penal
de autor, al sistema garantista al cual accedimos desde 2008. Entonces también implica cómo repensar, ¿no?, la criminología en el ámbito del garantismo penal, de los derechos humanos, en fin. Pero sí, la psicología ha ganado mucho terreno frente a la criminología principalmente. Ya vimos, no solo en los centros penitenciarios, sino también en, en, en los espacios educativos, ¿no? Si tú quieres un dictamen sobre la conducta humana, pues haces un dictamen psicológico, ¿no? Si tú quieres un dictamen sobre la conducta humana criminal, haces un dictamen criminológico. Es una de las diferencias más importantes y de por qué la psicología pues tiene mayor importancia o mayor participación dentro de esos estudios. Pongamos que te contratan en un jardín de niños para criminología, que eres, a mi parecer, un experto en pedagogía y conseguir carrera en criminología, podría implementar técnicas con métodos de ambas. No estoy diciendo que un criminólogo no pueda aplicar algunas técnicas de prevención. Si hay un tema especial, tendrían que estar alineados en conjunto con él. Sí, pues ahí habría que, en esta ruta de, como les decía en mi exposición, de aclarar qué es la criminología, pues también es importante aclarar qué no es la criminología. Olvidemos esas confusiones ya mediáticas con la criminalística o con el derecho penal, sino o sea, confusiones o similitudes mucho más complejas, ¿no? Como por ejemplo con la psicología. Eh, Les decía yo, la psicología hace un dictamen sobre la conducta humana, el criminólogo tendría que hacer un dictamen sobre la conducta humana criminal. Se supone que lo que les distingue una a la otra es ese aspecto criminal, que hoy en criminología ya no solamente tiene que ver con que una persona sea identificada como criminal, sino como potencialmente, ¿no? Por eso se hablan de los factores de riesgo. La criminología está dedicada hoy en día en el ámbito de la prevención a identificar factores de riesgo y no solamente esperarse a que ya haya una persona en prisión para entonces estudiar el porqué, las causas, los motivos, las condiciones que hicieron importantes para que él fuera decidiera generar esta violencia. Entonces, olvídense de esas confusiones mediáticas. Ahora lo que hay que generar también es una barrera epistemológica de por qué el criminólogo, sobre todo pensando en la intervención en centros educativos, en centros penitenciarios, por qué el criminólogo o por qué es necesario un criminólogo aún teniendo ya un psicólogo, aún teniendo ya un trabajador social. Parece que es una de las preguntas que están pendientes y que hay que formular, que hay que construir de manera sólida para precisamente defender esa postura, ¿no?, o esa iniciativa de por qué los criminólogos son importantes en centros educativos. Me parece que son importantes dado esta cuestión, o sea, pero no entendiendo a la primer criminología, ¿no?, o a la criminología en sus inicios, porque entonces pensaríamos en la criminalización de los niños, ¿no? Por ejemplo, aquí que nos dice el compañero en un jardín de niños, imagínense ustedes como padres de niños en ese jardín de niños que les envíen un comunicado y que les digan que a partir del lunes o a partir del regreso de la cuarentena va a haber criminólogos en el jardín de niños. Ustedes inmediatamente lo relacionarían con crímenes, ¿no? Y entonces empezaría seguramente un pánico sobre por qué un criminólogo en el jardín, en fin, ¿no? No, más bien yo pensaría en una criminología diferenciada de la psicología del trabajo social, centrada en los factores de riesgo, en la violencia institucional que podría generar el jardín de niños, los profesores, o sea, entender esa evolución de la criminología que ha tenido para entonces mirar serían las perspectivas, ¿no? Pero principalmente miraría yo dos factores de riesgo, ¿no? Y por otro, la violencia institucional de la que puede ser víctima el niño, ¿no?, o la niña. La complejidad en la prevención radica en el reconocimiento de las teorías contemporáneas tengan como tesis la respuesta al desarrollo en la criminalidad en los entornos. Y en realidad, la prevención, como les decía, están estos modelos, ¿no?, de prevención social, situacional, comunitaria, pero son modelos, al igual que la criminología, son modelos que, uno, fueron generados en países del norte principalmente, ¿no?, Estados Unidos, Europa del norte, y por otro, pues fueron generados a mediados, finales del siglo pasado. Entonces también ahí hay una tarea pendiente de académicos, de estudiantes,
de revisar todas estas teorías, de revisar todos estos modelos a la luz de las nuevas realidades y sobre todo de las realidades mexicanas. Como ustedes saben, México es un país pues en per se, ¿no? Específico, su generis, perdón, que obviamente invita a generar teorías pues más apegadas a las necesidades, a las realidades que tenemos. Entonces ahí yo lo ampliaría, ¿no? No solamente hay que revisar estos modelos, estas teorías de prevención, sino incluso la criminología, las teorías de la criminología a la luz de las realidades nacionales. ¿Por qué la criminología tiene un choque con el derecho penal? Principalmente surge este choque con la criminología crítica. En realidad casi toda la historia de la criminología es pues la relación que tiene el derecho penal con la criminología es, yo le llamo que la criminología ha pasado por tres relaciones, ¿no? Por tres etapas, que son muy parecidas a las que tiene un ser humano en relación con su conjunto social. Primero dependemos de nuestros padres. Es así que la criminología positivista era hija del derecho penal. Y eso lo vemos porque el derecho penal le daba el objeto de estudio, que es el delito, ¿no? Las conductas delictivas en un código, y eso es lo que estudiaba el criminólogo. Posteriormente la criminología se independiza, ¿no? Como cuando nosotros llegamos a la adolescencia y ya no queremos estar en la casa, ya no queremos depender de nuestros padres, en ese sentido del derecho penal, y la criminología se independiza y es cuando surge la criminología crítica. Entonces hay un choque, hay una resistencia, ¿no? entre ambas disciplinas, entre ambos saberes, porque ahora con la criminología crítica el derecho penal pasa a ser objeto de estudio de la criminología, sin más, ¿no? La criminología empieza a estudiar al derecho penal y le empieza a decir que es selectivo, que no resuelve los problemas, que está lleno de corrupción, de impunidad, de una serie de cosas, ¿no? Que es un instrumento del poder, en fin. Entonces, por eso, desde los años 70, 80, hay una relación pues bastante crítica, ¿no? Los criminólogos, más bien los abogados, nos ven con ciertos ojos así medio raros, ¿no? Y nosotros también por estos datos, ¿no? Que nos dio la criminología y desde los cuales empezamos a dudar los fines legítimos de justicia del derecho penal. Sin embargo, yo digo que ahora la criminología debe de vivir una tercera etapa. Ya dependimos del derecho penal, ya nos independizamos de él, pero ahora como un adulto, ¿no? Necesitamos de todas y todos, y ellos también necesitan de uno. Entonces, ya no hablamos de una dependencia, ya no hablamos de una independencia, de una independencia, de interdependencia. Es así que no solo con el derecho penal, sino con otras disciplinas y ciencias, pues la criminología necesita comunicarse más, necesita generar mucho más acuerdos, sentarse en la mesa de las disciplinas en materia de ciencias penales y generar acuerdos, generar políticas de mayor alcance, de mayor calado, ¿no? ¿Cuál sería la aportación de la criminología en la selección y evaluación del personal de seguridad pública? Eh, Sí, ahí es muy importante también en este famoso del control de confianza, ¿no? Que ahí pues podríamos aplicar a la criminología de dos sentidos, ¿no? Si por ejemplo miramos a la criminología positivista, pues principalmente la criminología aportaría algunas preguntas, algunos ámbitos que es importante que la institución tenga en cuenta para pues prevenir que una persona con antecedentes delictivos o una persona con determinado perfil que pueda cometer delitos, pues entre a la institución, ¿no? Creo que desde esa perspectiva positivista se podría generar un documento donde se hagan las preguntas más pertinentes, donde se haga una evaluación mucho más objetiva, con una serie de preguntas, con una serie de aspectos que la criminología podría aportar para que la institución pueda generar un control de confianza mucho más sólido, ¿no? Más objetivo y no tan violatorio de derechos humanos. Es ahí donde entra la otra aportación de la criminología, como una criminología crítica, pues también sabemos que el control de confianza en muchas ocasiones es violatorio de derechos humanos, eh, incluso en ese sentido, Calderón fue, si no mal recuerdo, el que lo constitucionalizó, ¿no? Porque desde antes ya había un pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos de restringir o de disminuir su uso en el sector privado, en el sector público, porque muchas veces pues se hace muchas injusticias, se despiden a personas
por el simple hecho de salir en una prueba, pues en algunas ocasiones, si bien se trata de una prueba lo más objetiva, pues muchas veces es subjetiva por quien la aplica, por quien desconoce la herramienta, en fin, no hay muchísimas cosas de qué hablar del control de confianza, pero me parece que esa podría ser la otra perspectiva, ¿no? De cómo podría aportar la criminología en la selección y evaluación del personal, pues hacer una revisión crítica, ¿no? Para evitar que esta selección y esta evaluación sea contraria a derechos humanos. Hoy, como ustedes saben, en el 123 de la Constitución, eh, pues se despiden a muchas personas del sector de seguridad pública, de la Procuración y Administración de Justicia, incluso de las Fuerzas Armadas también, que pues están, eh, no pueden regresar a su trabajo aun cuando de un despido injustificado, ¿no? Los ministerios públicos también, o sea, hay una clara violación a los derechos laborales de las personas que trabajan en el sector de seguridad pública, procuración y administración de justicia, y eso en gran medida es por esta parte, ¿no? Del control de confianza. Sí, con Calderón, te digo, me parece, si no mal recuerdo, que él fue el que lo constitucionalizó, porque antes era solamente en leyes secundarias, e incluso había este pronunciamiento de la CNDH en contra de su uso por corporaciones policiales, por el sector privado, y aún así Calderón lo constitucionalizó y lo, lo utilizó como un parte, ¿no? Del, de la carrera, del servicio de carrera, ¿no? Entonces, también habría que comentar ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí podría ser esas dos aportaciones, la criminología por un lado hacer un documento mucho más sólido, ¿no? Sobre qué aspectos, qué condiciones, qué factores hay que subrayar, y por otro, eh, pues hacer esta revisión crítica, ¿no? Para no violarnos y tal vez generar otro tipo de controles y no necesariamente el polígrafo, no esta cuestión. ¿Cuál sería, en tu opinión, sobre la intervención de la criminología en el campo privado específico en la seguridad privada? Como les decía, me parece que en los últimos años gran parte de la criminología se ha desarrollado o ha tenido un crecimiento muy importante en el sector privado, principalmente en la criminología corporativa, ¿no? Así le llaman, digo, depende de los autores a los cuales nosotros miremos, pero se trata de esta criminología que participa dentro del sector privado, ¿no? Ya sea eh, en la parte de recursos humanos, generando programas de prevención situacional. Eh, Ahí, no sé, porque muchas personas, no sé si esté equivocado, pero hacen creer como si esta criminología corporativa fuera un nuevo paradigma de la historia de los pensamientos criminológicos. Y me parece que ahí tendría que haber una reserva, ¿no? Porque lo que yo miro, hasta donde yo sé, a lo mejor estoy equivocado, lo que se emplea es una criminología en específico, que es la criminología positivista, ¿no? Eh, y la prevención situacional en el campo de la seguridad privada. O sea, estoy de acuerdo en términos de que el campo de la seguridad privada, el sector de la seguridad privada, sí es nuevo para la criminología, hasta ahí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en que se esté generando un nuevo paradigma o se esté haciendo una nueva criminología en el sector privado, porque lo que yo conozco pues, es simplemente reproducir el paradigma positivista, reproducir la prevención situacional, ¿no? Que ya es algo que existe desde hace 100 años o más. Entonces ahí también hacer un uso crítico de la criminología. Sabemos que pues la criminología positivista apoya mucho al status quo, ¿no? En ese sentido, las empresas pues se lavan las manos, ¿no? Diciendo que los trabajadores son los responsables, el robo hormiga, y bueno, las empresas también hoy en día en este contexto de la cuarentena nos hemos dado cuenta que las empresas también tienen una responsabilidad social, una responsabilidad punitiva, pocas veces punitiva, pero las hay, de delitos mucho más graves, ¿no? Como puede ser las crisis económicas, el desempleo, la pobreza, la desigualdad social, en fin, ¿no? Entonces ahí
digo, entiendo que es una, un ámbito práctico, ¿no? Ante la crisis de la criminología en el ámbito laboral, el sector privado se convierte en una alternativa, en una posibilidad pragmática importante, pero no tampoco dejar de lado esta perspectiva crítica, ¿no? Del papel de las empresas en los problemas que hoy vive el mundo, ¿no? Y nuestro país en concreto. Sí, una criminología técnica, ¿no? Una criminología no crítica, no reflexiva, ¿no? Sino una criminología pragmática, ¿no? Creo yo que esa es la diferencia entre una criminología como técnica y una criminología como disciplina científica, ¿no? Lo mismo pasa con otros términos, como por ejemplo política criminal, ¿no? Que se utiliza mucho como técnica. Pero digo, independientemente de que nos dediquemos a la investigación científica o que seamos académicos, pues siempre el pensamiento reflexivo y crítico debe ser fundamental, ¿no? Aun cuando trabajemos en instituciones que sabemos son muy pragmáticas, como el sector privado o el sector público, pues necesitamos tener siempre esa perspectiva crítica que transforme la realidad, ¿no? Dentro de las instituciones, ¿no? Creo que eso independientemente de ser académico o no, tiene que ser fundamental porque es lo que nos hace también ser seres humanos, ¿no? Diferentes a los demás animales, ¿no? El pensamiento crítico, ¿no? El utilizar la naturaleza para mejorar nuestras condiciones, aunque eso sea muchas veces poco probable. Creo que me faltan dos preguntas. Una es, ¿cuál? ¿Crees que la victimología se independice de la criminología? Bueno, en realidad ya se independizó. Gran parte de los avances que ha tenido la victimología han sido mucho más importantes que los avances que ha tenido la criminología. E incluso la criminología ha avanzado en muchas ocasiones gracias a los avances y a las reflexiones que ha tenido la victimología, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, en Europa. Aquí en México, pues igual que la criminología, la victimología está en pañales, ¿no? Todavía hoy estamos reflexionando si la víctima tiene que ser un actor importante dentro del sistema de justicia penal. Usamos a la víctima como cuestión política, ¿no? Los partidos políticos, como por ejemplo el Partido Verde Ecologista u otros, utilizan a las víctimas para generar diversas estrategias punitivas que no resuelven el problema, sino que solo pues lo hacen para ganar votos, en fin, ¿no? Seguimos sin comprender la importancia de la víctima, la politizamos, la marginamos, pero sin duda hoy en día la victimología se ha independizado de la criminología. Incluso en el Instituto Nacional de Ciencias Penales existe ya la maestría en victimología, o sea, completamente separada de la maestría de criminología sin problema. Y yo creo que la criminología tiene que respetar esas barreras epistemológicas y dejarle a la victimología el estudio de la víctima, ¿no? Me acuerdo yo que el concepto, por ejemplo, de Pablo de Molina, que es uno de los conceptos más aceptados a nivel mundial de la criminología, se sigue hablando de que la criminología estudia a la víctima, ¿no? Y no, más bien yo creo que ahí ya hay que respetar la participación de la victimología. En su opinión, como criminólogo, ¿el sistema penitenciario sirve? Eh, pues depende, ¿no? Ahí habría que mirar cuál es la función del sistema penitenciario. Si lo, o sea, como decía yo al principio en la introducción, hay que tener en cuenta que no es la criminología, sino las criminologías. Entonces ahí habría que pensar cuál es la función del sistema penitenciario respecto a estas tres, bueno, mínimo, ¿no? Criminologías. Hablamos de que la criminología ha pasado por tres paradigmas: el paradigma positivista, el paradigma interaccionista y el paradigma crítico. Son tres filosofías de cómo comprender el mundo y cómo explicarlo, cómo comprenderlo.
Entonces, si por ejemplo nosotros decimos cuál es la función del sistema penitenciario en el paradigma positivista de la criminología, pues el sistema penitenciario se funda, ¿no? Se crea como un mal necesario para pues generar la reinserción, generar la rehabilitación, generar la readaptación social, contener las violencias, el que ya no se siga produciendo eh, algunos tipos de delitos, y es por eso que se confina a la persona al sistema penitenciario. Entonces, esa podría ser la función dentro de un paradigma positivista, que la prisión se funda, ¿no? Se crea para, por un lado, contener, ¿no? Neutralizar. Recordemos esos fines de la pena, ¿no? De prevención general y prevención especial, que están obviamente dentro del positivismo, principalmente la prevención especial. ¿Para qué se castiga a una persona? Bueno, para la prevención especial, principalmente negativa y positiva, ¿no? La negativa con neutralizar su comportamiento, el que ya no siga delinquiendo, y por otro la positiva para lograr su reinserción social, asegurar su arrepentimiento y que pueda reincorporarse en la sociedad. En ese sentido, si tú me dices, ¿funciona el sistema penitenciario bajo esos supuestos? Pues yo te diría que no. Tenemos muchos datos, muchas estadísticas de cómo dentro de prisión, por ejemplo, siguen delinquiendo, ¿no? No hay una neutralización. Y que la reinserción social pues sigue siendo un buen deseo, ¿no? A pesar de que en otros países se ha logrado incrementar un mayor porcentaje a través de diferentes estrategias, ¿no? Ya no solamente esta perspectiva clínica, psicoanalítica, sino, por ejemplo, no sé, les recomiendo un libro que se llama Prevención de la Reincidencia, que hace la UNODC, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De ahí viene uno de los programas que ha tenido mayor efectividad en el mundo en términos de reinserción, que es el programa de RNP, ¿no? Que es el programa para identificar riesgos, identificar necesidades e identificar resiliencia, ¿no? Que es el mismo programa que menciona Pámanes, que también aquí lo recomiendo mucho, un libro que salió hace 2 años, 2 o 1 año, que se intitula Criminología Clínica Contemporánea. Entonces, si tú me preguntas, ¿sirve o no? En otros países ha servido, pero en México seguimos todavía retrasados, ¿no? La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, creo yo, es un avance muy importante porque rompe con esta tendencia de la criminalización, rompe con esta tendencia de la readaptación, ¿no? De considerar al sujeto como un enfermo solamente, y que abre la posibilidad de pues implementar otro tipo de estrategias, ¿no? Lo que yo he dicho en diferentes conferencias es que hoy el criminólogo ya no tiene que hacer el estudio clínico criminológico, sino que tiene que hacer programas de prevención dentro de prisión. Es decir, el criminólogo, su función es que la vida en prisión sea lo menos culera posible. Creo yo que esa es la función ahora del criminólogo dentro de prisión, porque incluso si nosotros miramos la Ley Nacional de Ejecución Penal, dice que la reinserción se logra cuando el sujeto cumple con su pena privativa de la libertad, ¿no? Ya no se logra, como decía la ley de normas mínimas, cuando el sujeto saca palomita en el estudio clínico criminológico y en todos los estudios que le hacen, sino cuando cumple su pena privativa de la libertad. En consecuencia, pues el criminólogo tiene que ahora preguntarse qué es lo que va a hacer. Entonces, una propuesta que yo he pensado es que, así como hace programas de prevención fuera de prisión, también los tiene que hacer dentro para pues, generar una convivencia lo más pacífica, lo más sana, lo más positiva dentro de prisión. Si nosotros nos preguntamos, en cambio, cuál es la función del sistema penitenciario en el paradigma crítico, por irnos al otro extremo, pues para la criminología crítica recordemos que el objeto de estudio no es el delito, no es el delincuente, sino es el Estado, ¿no? El Estado es el que genera la criminalidad, que genera la violencia. Es más complejo, ¿no? Porque muchos piensan que cuando uno estudia los delitos de Estado ya es un criminólogo crítico. Y no, más bien la crítica se enfocaba en generar un análisis desde Marx, por supuesto, desde los aspectos marxistas. El Estado, al final, ante esta pelea por el poder, pues se convierte en una clase dominante
desde la cual se genera la política pública, desde la cual se genera el derecho penal, desde la cual se genera pues todo el andamiaje jurídico, ¿no? Y a través del cual pues se van a identificar a los delincuentes de poca monta, ¿no? Es por eso que si nosotros vemos el delito de robo, pues es un delito que ya trae en su naturaleza a quién va a ir dirigido. ¿Quién roba? Pues los empresarios o los que tienen el poder no. Roban los que no tienen pues los elementos necesarios o los elementos suficientes para tener una vida de bienestar, ¿no? Digo, con sus asegúnes. A lo que me refiero es que para la criminología crítica, el sistema penitenciario, como parte de ese andamiaje jurídico, donde está el derecho penal, donde se dice que está bien, que está mal, pues simplemente es un instrumento, ¿no? Que se utiliza para mantener a la clase obrera, a la clase no dominante, a la clase social mucho más precaria, a raya, ¿no? Ante el poder. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, decía Foucault en uno de sus libros más clásicos de Vigilar y Castigar, que la función del sistema penitenciario era el de invisibilizar los ilegalismos, ¿no? Es decir, el sistema penitenciario se utiliza para decir que ahí están los delincuentes y que la sociedad esté un poco calmada, ¿no? Aun cuando los verdaderos delincuentes, como lo decía en el diálogo interactivo que tenemos, pues estén afuera, ¿no? Entonces decía Foucault, ese es el principal objetivo de la prisión, el desviar la mirada y decir que aquí están solo los o todos los delincuentes, cuando en realidad están en la política, están en el sector privado, están en otro tipo de ámbitos, ¿no? Que obviamente no son visibilizados. Hoy creo que ante esta cuarentena, digo, independientemente de todo lo que está causando, de las muertes lamentables, del que es un virus que se ha salido de control, en fin, pero también esta cuarentena, esta emergencia nacional nos ha mostrado el potencial que tienen los medios de comunicación para pues desviar los ilegalismos, ¿no? Para decir que este virus sí, otro virus no, esta situación sí, esta situación no, y cómo los medios de comunicación, efectivamente, como diría Chomsky y otros analistas, cómo los medios crean la realidad. Hoy sabemos que por distintas enfermedades mueren mucho más personas que por COVID-19 o por casos de hambre diarios, y aún así los medios de comunicación no hacen esta campaña política, mediática para acabar con este y otros males, ¿no? Entonces, así es un poco el sistema penitenciario, ¿no? Como los medios de comunicación. Entonces, desde esta perspectiva crítica, tú me preguntas, ¿sirve el sistema penitenciario? Yo te diría que sí, ¿no? Porque en efecto se mantiene a raya a esta clase, ¿no? Que es desfavorecida totalmente de las condiciones sociales y económicas y que al final de cuentas se revictimiza, ¿no? Desde un concepto crítico, porque además de sufrir la violación de sus derechos humanos, eh, desde otra parte también sufre de esa pena privativa de la libertad, ¿no? De manera legítima, no estoy diciendo que no haya cometido el delito o que no sean unos canallas, por supuesto que lo son, pero hay que entender este proceso a través del cual deliberadamente el Estado selecciona quienes sí y quienes no sufren este tipo de consecuencias. Entonces, desde esa perspectiva crítica, el sistema funciona muy bien, ¿no? El sistema penitenciario funciona muy bien porque en efecto la sociedad desvía esos ilegalismos y no pensamos en Slim o no pensamos en Salinas Pliego, no pensamos en otro tipo de delitos de Estado y de empresas o de economías, sino solamente en términos de los que están purgando una sentencia en el centro penitenciario. Perdón, me quedó duda acerca del tercer estadio de la acción, ¿cuál sería la parte sustancial? Acerca del tercer estadio, ¿te refieres a los estadios, a las etapas por las cuales ha pasado la criminología en relación con las otras disciplinas? Les decía yo que el primer estadio, la primera etapa era de dependencia total del derecho penal,
como un hijo, ¿no? Después se independiza del derecho penal, se revela ante el derecho penal y es cuando hace del derecho penal también su objeto de estudio. Yo decía que en esta tercera etapa la criminología tiene que interdependizarse, ¿no? Es decir, no depender, pero tampoco ser independiente, aislada de las demás, sino más bien en una posición interdisciplinaria, ¿no? Como vimos también en la parte introductoria, la criminología es una disciplina científica interdisciplinaria que se allega de todas las disciplinas, ¿no? Ya sea de las disciplinas sociales, de las disciplinas penales, de los saberes cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ahora con la neurocriminología, el saber médico también es muy importante, en fin, ¿no? Entonces ahí la criminología tiene que estar abierta a esos otros tipos de saberes. Siempre pensando en esa barrera epistemológica que les decía yo, sigue siendo un reto, creo yo, para sobre todo proponer, ¿no? Estas iniciativas de que queremos que el criminólogo participe en el sector educativo o en otros sectores donde hay psicólogos, donde hay trabajadores sociales, en qué beneficiaría, en qué nos diferenciaría, ¿no? Aquí la pregunta es cuál es el diferenciador, así hablando en términos de economía, cuál es el diferenciador que trae la criminología respecto a la psicología y el trabajo social en estos sectores donde sería importante pensar, ¿no? Entonces no sé si haya otra pregunta. La verdad es que les agradezco mucho a todas y todos su participación. Ha sido pues un diálogo, creo yo, enriquecedor, ¿no? Reflexivo. No hay verdades absolutas, sino más bien preguntas inconclusas que pues van perfeccionando tal vez nuestro conocimiento acerca de la realidad. Entonces les agradezco mucho a todas y todos su paciencia, su interés y espero que no sea la última ocasión en que hagamos este ejercicio. Eh, no dure tanto esta cuarentena. Gracias Denise, gracias a todas y todos. Y bueno, pues a quedarse en casa y a seguir las indicaciones de las autoridades de salubridad. Muchas gracias a todas y todos y pasen una buena tarde. Hasta luego.